¿Qué tan mal te puede ir en una guerra contra pájaros? Imagina esto. Soldados entrenados, ametralladoras, camiones militares, órdenes oficiales y una misión seria. Ahora imagina que el enemigo son aves sin alas funcionales. Parece una comedia absurda, pero no es una broma. Es un episodio real de la historia. La Guerra del Emú, un conflicto en el que el ejército australiano se enfrentó a miles de emus. Y perdió. Sí, Australia fue derrotada por un grupo de aves gigantes. Y no es un cuento inventado. Pasó en 1932 y fue tan ridículo como estás imaginando. Después de la Primera Guerra Mundial, Australia tenía un problema. ¿Qué hacer con los miles de soldados que regresaban del frente europeo? La respuesta fue algo improvisada. Darles tierras en el oeste del país para que pudieran establecerse como agricultores. Se les llamó soldier settlers, o colonos soldados. Se esperaba que cultivaran trigo y criaran animales. Pero esas tierras no eran exactamente el paraíso. Secas, alejadas de las ciudades, con pocas lluvias y mucha fauna salvaje. Y como si fuera poco, llegó la Gran Depresión. En 1929 el mundo entró en una crisis económica brutal, y Australia no fue la excepción. Los precios del trigo cayeron, los créditos desaparecieron, y muchos agricultores apenas sobrevivían. Y entonces, llegaron ellos. No los bancos, ni los políticos. Los emus. Miles de emus migraban cada año desde el interior hacia el suroeste, buscando agua y comida. En 1932, tras una temporada especialmente seca, el número se disparó. Más de 20.000 aves descendieron sobre los campos cultivados. Para los granjeros, fue una pesadilla. Los emus pisoteaban los sembríos, se comían los brotes, derribaban cercas y abrían paso a plagas como los conejos. Los agricultores no tenían armas suficientes para controlar la invasión. Algunos intentaban espantarlos a gritos. Otros disparaban con viejos rifles de caza, pero era inútil, así que pidieron ayuda al gobierno federal. El ministro de Defensa, Sir George Pearce, fue quien autorizó el uso del ejército. No porque estuviera particularmente preocupado por el trigo, sino porque veía una oportunidad. Ayudar a los veteranos, demostrar eficiencia gubernamental y, de paso, probar el equipo militar en campo real. Así que el 2 de noviembre de 1932 se desplegó una unidad compuesta por 3 hombres, el mayor Gipe W. Meredith, un operador de ametralladora y un conductor, armados con 2 ametralladoras Lewis, 10.000 balas y un camión militar. Era una misión oficialmente militar, con objetivos y reportes. La prensa, al enterarse, comenzó a llamarla en broma la Guerra del Emú. Pero nadie imaginó que la broma se volvería realidad. Los emus no eran aves comunes. Miden hasta 1,90 metros, pesan cerca de 40 kilos y pueden correr a 50 kilómetros por hora. No vuelan, pero tienen unas patas fortísimas, y cuando corren, se balancean como velociraptores confundidos. El 2 de noviembre, el mayor Meredith divisó una manada cerca de Campion. Unos 50 emus pastaban entre los cultivos. Era el momento ideal. Se colocó la ametralladora. Se apuntó con precisión. Se esperó la señal. Y entonces, un desastre. La ametralladora se atascó. Solo cayeron unas pocas aves. El resto escapó como una estampida perfectamente coreografiada. Los soldados no podían creerlo. Estas aves corrían en zigzag, se dispersaban en grupos, y parecían tener instinto de supervivencia superior al de muchos reclutas humanos. En los días siguientes intentaron emboscar a más manadas, pero las ametralladoras no estaban diseñadas para cazar animales salvajes que corrían como atletas olímpicos. A veces disparaban más de 100 balas por encuentro, y mataban solo a 2 o 3 aves. Meredith escribió en su informe: los emus han demostrado una movilidad táctica notable. Atacan en pequeños grupos bien organizados. Son inmunes al miedo. Aún heridos, continúan con sus unidades. Sí, el mayor Meredith estaba literalmente describiendo a los emus como soldados de élite. En un intento de aumentar la eficacia, los soldados decidieron montar una ametralladora en la parte trasera de un camión. La idea: perseguir a los emus por los campos, como si fueran una caballería mecanizada. En la práctica, el terreno era irregular y lleno de zanjas. El artillero casi se cae varias veces. La puntería era un desastre. Y los emus corrían más rápido que el camión. En una ocasión, el vehículo se atascó en el barro, mientras los emus escapaban a lo lejos como diciendo: ¿eso es todo lo que tienes, humano?
Después de una semana de operaciones se habían usado más de 2.500 balas para matar unas 200 aves. Eso era menos del 1% de la población invasora. Y cada día llegaban más emus. Después de varios fracasos, el gobierno decidió suspender la operación. La prensa fue despiadada. Titulares como ametralladoras derrotadas por aves. El ejército en retirada tras ataque plumífero. Emus, 1. Humanos, 0. El tema se volvió un chiste nacional. Un miembro del parlamento preguntó con sarcasmo si se debían condecorar a los emus sobrevivientes. A pesar de todo, Meredith mantuvo la compostura. En sus informes oficiales describió la operación con lenguaje militar, sin admitir derrota. Pero fuera del papel, la historia era clara. Los emus habían ganado. En diciembre se autorizó una segunda campaña. Con un poco más de organización, se lograron abatir unas 1.000 aves. Aún así, la tasa de éxito seguía siendo baja, una muerte por cada 10 balas, y los emus parecían aprender. Se volvían más esquivos. Huían al menor sonido de motor. Se refugiaban entre arbustos. Una tercera campaña fue aún menos exitosa. Finalmente, el gobierno entendió que disparar balas no era la solución. Se optó por métodos más simples y eficientes: instalación de cercas de acero, controles locales y dejar a los granjeros lidiar con la fauna, con menos ruido. La guerra del emú pasó a la historia como uno de los episodios más absurdos del siglo XX. No por el número de bajas, no por el conflicto bélico, sino por el absurdo total de su existencia. Y sin embargo, dejó lecciones valiosas. Nunca subestimes a tu enemigo, aunque sea un pájaro. La fuerza bruta sin estrategia no sirve de nada. La política mal aplicada puede generar guerras ridículas. Hoy, los emus están protegidos por ley. Australia aprendió a convivir con ellos, como con las olas del mar o el calor del desierto. No se combaten, se gestionan. ¿Y tú? Tú ahora sabes que un país moderno, con armas y soldados, puede perder una guerra contra aves con plumas, patas largas y cero respeto por la autoridad. Así que sí, esto pasó. Es historia. Y si esta historia te pareció increíble, absurda, divertida o reveladora, suscríbete al canal. Porque en Fragmentos de la Historia, lo insólito es real. Y lo real, muchas veces, es más ridículo que la ficción.